Vamos a iniciar con nuestro último tema que se llama política farmacéutica. Para ello le damos la bienvenida a la doctora Tatiana Andía, profesora del CIDER de la Universidad de los Andes e investigadora senior de justicia. La doctora Tatiana Andía es candidata al doctorado en Sociología de la Universidad de Brown, economista e historiadora de la Universidad de los Andes, con maestría en desarrollo del London School of Economics and Political Science. Actualmente es investigadora principal del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad y asesora del Ministro de Salud para la Política Farmacéutica Nacional y la regulación de precios de medicamentos. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación para hablar en este foro de un tema que yo creo que es uno de los cruciales de la ley estatutaria y la forma en la que la ley estatutaria impacta la política farmacéutica nacional o se armoniza, me gustaría decir a mí, con la política farmacéutica nacional. Quisiera comenzar por contextualizar un poco la presentación en lo que la ley estatutaria, en mi concepto, significa en este momento histórico en el país. Entonces, yo creo que el derecho a la salud hasta antes de la ley estatutaria era como un ring de boxeo y estaba en un campo más bien contencioso. Los contrincantes eran la Corte Constitucional por un lado y el Ejecutivo por el otro lado. Y los discursos tenían mucho que ver con que la Corte, y yo creo que la Corte, además interpretando un clamor también de la ciudadanía, intervino en el sistema de salud, primero tutela y luego, gracias a la sentencia 760, que es una sentencia de corte estructural que, digamos, trata de influenciar política pública, la Corte tiene un llamado a intervenir en un sistema que en su perspectiva está totalmente desordenado y desregulado, entre otras porque el Ejecutivo no cumple su tarea. Por el otro lado, en la otra esquina, está el Ejecutivo, que considera que la Corte y el derecho a la salud, la tutela en general, de una u otra forma se tomó el sistema y se lo tomó de varias formas. Una es como ordenador del gasto, decidiendo qué se paga, ¿no? desde el sistema de salud, y la otra es como transformando el modelo de aseguramiento, y transformando el modelo de aseguramiento porque digamos, al ir incluyendo muchas cosas que no estaban contempladas en la lista inicial de servicios garantizados, pues el aseguramiento comenzaba a flaquear, comenzó el no POS y como alguno de los expositores que me precedió dijo, un mecanismo de no POS que se pagaba además de una forma, digamos, bastante subóptima a través de recobros al FOSIGA. Yo creo que con la ley estatutaria colgamos los guantes. Como ya lo había dicho el doctor Lamprea en las preguntas que le hicieron, y de verdad creo que genuinamente la colgada de los guantes consiste en que reconocemos todos que el derecho a la salud y el sistema no tienen que estar de esquinas opuestas, sino que pueden de una u otra forma armonizarse y tratar de sacar adelante ambos proyectos, el proyecto de un sistema que paguemos todos juntos con nuestros impuestos y contribuciones, y a la vez un derecho a la salud garantista e incluyente para todos. En esa perspectiva, yo creo que para que esa confianza de verdad y esa colgada de los guantes se mantenga a lo largo del tiempo, la clave está en que logremos mantener una relación entre esos antiguos contrincantes de una forma transparente y legítima. Y creo que una de las razones por las que hubo tanta confrontación a lo largo de los años que precedieron a la ley estatutaria es porque había bastante opacidad desde el punto de vista de qué sucedía en el ring de la regulación, y no solo opacidad frente a la Corte, sino opacidad frente a la ciudadanía y cómo se estaba manejando el sistema. Entonces creo que si tenemos que movernos hacia adelante, yo pondría el eje del futuro en la transparencia y la legitimidad.
Ahora sí voy a hablar de la política farmacéutica nacional y digamos en este marco, porque sí quiero que uno de los mensajes más importantes de la presentación sea ese de la transparencia y la legitimidad, y creo que la política farmacéutica nacional, como ha sido implementada hasta este momento, tiene mucho que contribuir a ese discurso. Entonces, sobre la política farmacéutica nacional, les voy a decir tres cosas. Estas son las tres cosas de las que voy a hablar. Primero les voy a hablar de la regulación de precios de medicamentos, y lo voy a hacer porque, a pesar de que yo trato de defender en muchos escenarios que la política de precios de medicamentos puede ser la política más reconocida y famosa de la política farmacéutica nacional, no la compone. Es una política mucho más compleja, que tiene muchos más elementos, probablemente mucho más estructurales, pero voy a comenzar hablando de eso precisamente porque ha sido muy famosa y porque está muy reflejada su fama tanto en la ley estatutaria como en los comentarios o correcciones de la Corte a la ley. Después voy a hablar de la importancia de un sistema de información y cómo no solo para la política farmacéutica nacional, sino para otros temas, eso debe estar en el corazón de la implementación de la ley. Y finalmente voy a hablar de algo que hemos acuñado en el proceso de regulación de precios de medicamentos como la transparencia radical. Y voy a decir que la transparencia radical es crucial para llenar de contenido, como mis expositores que me antecedieron dicen que hay que llenar de contenido, la autorregulación, no solo del cuerpo médico, sino de muchos otros actores del sistema. Entonces, ¿por qué es tan famosa la política de regulación de precios de medicamentos? Esto les son solo algunas cifras relacionadas con el éxito de la política. Es el número de medicamentos regulados en total, cuántos de esos medicamentos están en el POS, cuántos de esos medicamentos aún son recobrados, o sea, son no POS, un promedio de la reducción del precio de esos medicamentos y un ahorro estimado que eso le ha representado al sistema, que es más o menos de 500.000 millones de pesos. Si uno lo mira así, no hay duda, es un éxito porque además antes había poco o nada, ¿no? Pero el otro mensaje que quiero transmitir es que es peligroso ese éxito, o sea, la política de regulación de precios podría ser víctima de su propio éxito. Y podría ser víctima por dos vías. Una primera que quiero resaltar está relacionada con la ley estatutaria y el comentario que la Corte hizo al respecto. La Corte, digamos, fortalece el punto de la regulación de precios porque dice que lo ideal sería además regular los precios en todos los puntos de la cadena, en toda su cadena de comercialización. Y yo me pregunto si ese es el camino. Entonces les cuento rápidamente, para quienes no están familiarizados, cómo se regulan hoy en día los precios de los medicamentos. Entonces tienen un precio fabricante, ahí sale del laboratorio farmacéutico y surte un recorrido, ¿cierto? Y termina en un precio mayorista. Es ahí donde actualmente está regulando el gobierno los precios de los medicamentos. De ahí hacia adelante los medicamentos pueden tomar dos rutas. Pueden dirigirse hacia la droguería donde todos ustedes eventualmente los compran, o podrían dirigirse a hospitales y digamos eso es lo que se ha llamado, no muy óptimamente, pero se ha llamado el canal canal comercial y el canal institucional. Ahora bien, la idea de regular en el precio mayorista cumple un objetivo que también hemos acuñado en este proceso, que es la economía regulatoria. Es decir, regular en el punto en el que uno pudiera, con menos intervenciones, afectar más actores. Entonces, en el punto mayorista podríamos afectar el precio ex factory, o sea, el precio del fabricante, y a la vez mandar un mensaje hacia adelante de la cadena. Eso no significa que no vamos a oír el clamor de la Corte Constitucional, en el sentido de que hay que estar monitoreando y estar pendiente de que ese precio de verdad se traduzca, ese precio regulado en ese punto de verdad se traduzca en beneficios al final de la cadena y de verdad garantice que de este lado también se reduzcan los precios. Y un ejemplo de que uno podría reevaluar el punto, no tanto reevaluar dónde se regula, sino por ejemplo regular los márgenes, es lo que recientemente el
Salud hizo con respecto a los márgenes para IPS, en los que reconoció que tal vez era deseable tener un margen para las IPS, reconocer un margen para ellas con respecto al precio de los medicamentos. Entonces, digamos que yo interpretaría lo de la Corte como un llamado a estar monitoreando y atentos a que los precios de los medicamentos sean justos en toda su cadena de comercialización, pero no lo interpretaría literalmente como necesariamente eso implica regular todos los precios de todos los medicamentos en todos los puntos de la cadena. Ese es uno de los argumentos. El otro argumento por el que yo creo que la regulación de precios podría ser víctima de su propio éxito es esta idea de una sola bala para todos o matar todos los pájaros de un solo tiro. Entonces, creo que la regulación de precios de medicamentos se le han atribuido unos poderes que tal vez no tiene. Para explicarles mejor a qué me refiero, quiero hacer una analogía con algo que va a revelar mi edad un poco. Es la crisis del agua que sufrió por el fenómeno del Niño Colombia en los finales de los 90. Entonces, no sé si ustedes recuerden, pero yo recuerdo esto muy vivamente y había un debate muy fuerte entre Rudolf Holmes, que entonces era rector de los Andes, y ahí como lo ven, Antanas Mockus con su capa y todo. Y el debate era el siguiente: Rudolf Holmes sugería que la mejor forma para racionar el agua, o sea, para que consumiéramos menos agua en vista de la escasez, era subirle el precio al agua. Era la forma más inmediata en la que todos los hogares iban a entender que había escasez de agua y había que dejar de consumir tanta agua. En la propuesta de Antanas Mockus era que eso jamás iba a lograr enseñarle a la gente lo que significaba el agua y lo que significaba que hubiera escasez de agua. Y muchos de ustedes, porque no son tan jóvenes como mis estudiantes, muchos de ustedes sí recuerdan las campañas posteriores de bañarse en pareja y etcétera, que siguieron de la alternativa educativa, ¿no? Entonces, uso esta analogía porque parecido sucede con los precios de los medicamentos. Entonces tenemos la sensación de que para resolver los problemas más estructurales, por ejemplo, de que la competencia no opere bien en los mercados de medicamentos, lo que tenemos que hacer es regular el precio. Y resulta que lo que tenemos que hacer es resolver problemas más estructurales de asimetrías de información sobre cómo funcionan los mercados de los medicamentos y que la gente conozca mejor de qué se trata. Entonces yo diría que hacia futuro y pensando en la ley estatutaria y en su implementación en la política farmacéutica nacional, hay que abordar esos problemas de fondo, como habría sugerido probablemente Antanas Mockus, y que haya educación y flujo de información tanto para los profesionales de la salud en términos de los resultados de evaluaciones de tecnología y que deben además ser transparentes y públicas, debatidas, etcétera, sobre uso racional de los medicamentos y sobre información imparcial para la prescripción. Información imparcial es muy importante para la prescripción. Y para el público general, cosas muy similares, y entre esas yo creo hace falta mucho en Colombia una campaña de concientización y confianza en los medicamentos genéricos. Entonces, esto es solo para un ejemplo para ilustrar un poco más a lo que me refiero con que la regulación de precios no resuelve el problema. Entonces, ustedes ven ahí, todos seguro han comprado este medicamento, porque además muchos nos quejamos de que es lo único que el sistema da, ¿no? Pero entonces el ejemplo es para mostrarles que el Advil, en su mano izquierda, con una mejor mercadeo, como pueden ver, y la caja más bonita, y etcétera, cuesta 32.000 pesos. En una caja de 400 miligramos por 40 pastillas. Y el genérico de Genfar, que no es exactamente ese porque es de 800, pero el de 400 miligramos de Genfar equivalente cuesta 3.000 pesos. Es 10 veces menos lo que cuesta el Advil. Ahora bien, uno se pregunta por qué alguien compra Advil, ¿cierto? Sí, el ibuprofeno, que además intencionalmente usé Genfar, porque no sé si todos han oído en la radio que Genfar hace medicamentos genéricos con calidad de multinacional. Entonces, si uno lo piensa desde esa perspectiva, ambos son además multinacionales y por lo tanto eso es particularmente igual, ¿cierto? Y cuesta 10 veces
menos el genérico. O sea, hay un problema ahí que no se resuelve con la regulación de precios. Regular el precio del Advil sería un ejercicio insulso y de desperdicio de una capacidad muy necesaria técnica que existe en el Ministerio y en todos los entes regulatorios para desgastarse en una cosa que debería ser una campaña de concientización sobre que estas dos cosas son exactamente lo mismo y cuestan 10 veces, y bueno, el genérico cuesta 10 veces menos. Entonces a eso me permite pasar a lo siguiente, que es lo del sistema de información. Esa tarea que yo digo de asumir los retos estructurales de la política farmacéutica no se puede hacer sin un sistema único de información transparente para la toma de decisiones. Y la ley estatutaria da elementos para eso en su artículo 19 y artículo 20. Y yo creo que ese es probablemente el reto más importante y el primero que se debería abordar. Lo que tenemos hoy es fuentes de información que han ido mejorando. No quiero hablar mal de todos los sistemas de información que existen actualmente, y aquí no están todos además, pero lo que sí existe es una fragmentación total, una fragmentación en donde hay varias fuentes de información imperfectas, muchas de ellas, y además desarticuladas una de la otra. Entonces, uno de los retos más importantes es que se aniden esas diferentes fuentes de información y que además sean transparentes para todos, disponibles al público en toda su complejidad. Para ilustrar lo que se podría hacer con maravillas de información, traigo aquí un ejemplo concreto. Un ejemplo concreto que me permite ilustrar, echar una que otra, digamos, cuña que quisiera echar, pero además hablar de la importancia de la información. Entonces, este es un medicamento que sirve para el colesterol y es un medicamento cuya marca o medicamento de marca más conocido es Lipitor. Como todos ustedes saben, el Lipitor es uno de esos ejemplos siempre usados como el blockbuster, el medicamento millonario, etc. La atorvastatina entró al POS en Colombia en el acuerdo 29 de 2011 y ahí ustedes pueden ver como la sombrita de ahí para allá es que está en el POS. Y pueden ver, esto es el consumo en Colombia en miligramos de este medicamento. Pueden ver cómo se comportaba en el 2009, 2010 y 2011 en el canal institucional, es decir, eso eran recobros Alfosiga en esa época, y en el canal comercial, gente que lo compra en la farmacia, y cómo se aumentó exponencialmente el consumo de ese medicamento una vez fue incluido al POS. ¿Es eso bueno o malo? Es debatible, y hay quienes dicen que la atorvastatina jamás debió haber entrado al POS porque tenía una alternativa igual de buena, mucho más costo eficiente ya en el POS, que era la lovastatina. Pero independientemente de eso, quiero mostrarles otra cosa que podemos ver que pasó con la atorvastatina, y es que uno pasa a ver cuánto costó ese aumento exponencial en las unidades y se da cuenta que costó menos de lo que yo esperaba, por lo menos cuando hice estos gráficos. Y eso también nos da otra señal. Primero nos da la señal de, como pueden ver, cuánto paga el colombiano de su bolsillo por estos medicamentos en la farmacia y cuánto mucho menos paga el sistema por estos medicamentos. Entonces, el sistema está haciendo algo bien que los colombianos en la farmacia no están haciendo bien, y por eso es que, a pesar de que se aumentaron mucho las unidades, el costo no se incrementó tan dramáticamente, ¿no? Y en mi concepto esto me permite echar dos cuñas. Una es a la labor de la intermediación que ha sido tan, digamos, apaleada en el debate de la ley, y es que hay algo positivo de quienes racionalizan el gasto, hay algo positivo de quienes dan todo, pero a la vez logran hacer economías en las compras de los medicamentos y no son susceptibles al mercadeo, a diferencia de lo que sí pasa con los pacientes, y eso es la única explicación por la cual gastamos más en el canal comercial y mucho menos en el canal institucional, a pesar de que consumimos la mayor parte de las unidades en el canal institucional. Y la otra cuña es esa, la del mercadeo. El mercadeo es un poder súper importante en el mercado de los medicamentos y está totalmente libre, subvalorado. Es algo que no hemos logrado, digamos, regular o concientizar sobre su impacto en el consumo. Finalmente, esta es para mi tercera cuña, y
siempre hablando del sistema de información y las maravillas que uno puede hacer si tiene buena información, y esta es la evolución del precio promedio por miligramo de la atorvastatina. Y ustedes pueden ver cómo comenzó a caer. Esta es mi tercera cuña y es la importancia de la competencia. Este mercado es altamente competido y a medida que entran nuevos genéricos y nuevas alternativas genéricas, pues el precio va cayendo. En ambos canales, a pesar de que el canal comercial sea tan caro con respecto al institucional, ustedes ven que la competencia definitivamente beneficia el gasto en salud. Para concluir, quisiera hablar entonces de la transparencia. Y es que todo esto que he descrito, uno esperaría, no se debería quedar en las mesas de los técnicos, y eso es algo que yo creo que es mi interpretación de por qué el derecho a la salud y la tutela y etcétera se agrandó al nivel que se agrandó, y es mi interpretación del pacto que estamos haciendo con la ley estatutaria. La ley estatutaria, cuando ustedes ven, y los comentarios de la Corte en lo que todavía sabemos sin haber leído la sentencia, hacen muchísimo énfasis en temas de transparencia, participación, sistemas de información abiertos y etcétera. Y yo creo que eso es un mensaje que tiene que ver con la legitimidad y la gobernabilidad y gobernanza del sistema de salud. Entonces, para eso creo que les voy a hablar, y para cerrar, de lo que yo creo que es el mayor aprendizaje de la regulación de precios de medicamentos, que no es cómo se pueden reducir los precios de medicamentos y cuánto se puede ahorrar si uno los regula bien. La lección mayor es esta de la transparencia radical. Entonces, estas son las diferentes etapas que tiene el proceso de regulación. Tiene un proceso de monitoreo, luego tiene un proceso de priorización de cuáles son los medicamentos que tiene más sentido regular, digamos, con más urgencia. Luego tiene un proceso de aplicación de una metodología que referencia los precios de los medicamentos internacionalmente en 17 países, calculándole los índices de concentración a los mercados y etcétera. Luego hay un proceso de decisión de cuáles terminan siendo regulados, aquellos que tienen el precio mayor, en Colombia mayor al de la referencia internacional. Luego hay un proceso periódico de actualización de esos precios que ya se definieron, y continúa para siempre el monitoreo y el impacto y digamos el cálculo del impacto que ha tenido la política. En todas y cada una de estas etapas y en cada una de las microetapas que estas grandes etapas contienen, toda la información es pública y es susceptible de comentarios, de emitir comentarios. No creo que pueda transmitirles cuán importante ha sido eso para la legitimidad del proceso, pero además para la autorregulación. No es lo mismo el lobby y la influencia que tratan ciertos actores poderosos de hacer cuando esa influencia y ese lobby se hacen al oído de un técnico en puerta cerrada, que cuando ese lobby está escrito en una carta pública que todos los ciudadanos pueden consultar. Es muy diferente y promueve la autorregulación, porque yo no digo en público lo mismo que digo en secreto. Y transparentar las relaciones y los conflictos de interés puede tener un poder muy importante, neutralizar la influencia dispar que tienen los actores en el sistema, porque nadie puede desconocer que una de las cosas que la sentencia 760 y que la ley estatutaria reconocen es que hay asimetrías de poder en el sistema, y hay unos actores que tienen mucho más poder que los pacientes e incluso que los médicos, y esos actores tienen mucho más acceso a la toma de decisiones. Un proceso de transparencia radical como este demostró que incluso los actores más poderosos del sistema se autorregulan si sus actividades de influencia tienen que verlas todo el mundo, ¿no? Entonces yo creo que esta idea de procesos transparentes y participativos, donde hay escucha de parte de los tomadores de decisión en cada etapa y respuesta a los comentarios seriamente, técnicamente, de cada uno de los comentarios de cada actor, puede transformar la forma en la que nosotros pensamos el sistema y puede hacer que el sistema sea legítimo y no tengamos que volver a agarrar los guantes en el ring. Creo que el primer paso es hacer esto en las relaciones entre médicos e industria. Y con eso cierro. Gracias.